Y empiezo yo de la mejor manera, que es la manera con la que cierras cualquier podcast. De la manera con la que lanzas un mensaje y una frase después de haber dado información o argumentos. Pero yo voy a lanzar el mensaje de primeras. Y la frase es la siguiente. Si te gusta la historia y no te gusta que te mientan, este podcast es para ti. Así que estoy hablando de La Factoría. Y este podcast es mi podcast favorito de esta semana. Y lo traigo el primero. Este podcast es algo que llevo tiempo mirando, preguntando, estudiando. No soy ningún entendido de la materia, lo siento, no, de momento no, ¿vale? Lo seré, porque es algo que me da mucha curiosidad y creo que es algo necesario. Yo estoy hablando de la Guerra Civil Española, ¿vale? Es algo que me da mucha curiosidad, sobre todo porque vivimos en España. Es bueno conocer la historia para no repetir los errores, sobre todo, que ha pasado. Conocer también el por qué están pasando cosas a día de hoy. Y sobre todo, el saber que no ocupa lugar y es algo que mueve montañas y te hace hablar con la gente de todo, ¿sabes? Entonces, en este episodio, en concreto J, ¿vale? Se está convirtiendo en... es que hace muchos debates, trae a gente muy interesante. Me está gustando mucho Temas polémicos. Sí, sí. Y me gusta porque mojarse en temas que la gente no habla, me gusta porque es conocimiento que normalmente no tienes. Y como el otro día, por ejemplo, me dijo un amigo, ¿cómo sabes tú que está diciendo ciertas cosas verdad y demás? Puede ser que no sea verdad alguna cosa y lo siento por transmitir un mensaje que no es verdad. Pero al final damos altavoz a los podcasts que nosotros creemos y las personas que nosotros creemos que son las más interesantes de escuchar. Y yo lo que le contesté, por ejemplo, es como personas de valor y con una trayectoria bastante importante se van a jugar su reputación trayendo a gente que puede que no sea verdad lo que está contando. Entonces al final no buscamos la información 100%, parecemos aquí loros repitiendo las cosas que dicen las demás personas, pero venimos a transmitiros y lo que queremos es que vayáis a los enlaces de cada podcast que estamos hablando de ellos y lo escuchéis vosotros mismos y escuchéis el mensaje que tienen que traeros los expertos de la materia, no nosotros. Nosotros simplemente tenemos que ser la atracción para ese clic, para clicar a ese enlace y poder ver ese podcast de valor. Creo que es muy importante la aclaración que acabas de esto es hacer. muy importante. Porque al final se nos puede tachar de cosas que no somos solo porque estamos diciendo lo que han dicho, ¿sabes? Muchas cosas las seremos. Sí, de las ¿no? que dirán. Pero oye, y a mí esas ideologías resuenan en mí. Sí, sí. Y esos comentarios y esos enfoques, esa visión del mundo, pero al final resuenan en mí. Claro que sí. Pero al final estamos transmitiendo lo que dicen. Claro. Y luego opinamos sobre algo. Y opinamos en base a lo que sabemos, que es lo justo, quiero decir. Sabemos de lo que sabemos. Nosotros al final tocamos muchos temas. Sí. Y no somos expertos en todo. No. Pero al final la naturaleza de este podcast es eso. Muy bien. Ayudarte a saber un poco más de cada cosa. Exacto. Yo esta semana he aprendido un montonazo de cosas. Yo también. Y sobre todo lo que te venía contando de la Guerra Civil Española. Y trae como invitado a Fernando Paz, ¿vale? Que si no sabes quién es, te digo que es un historiador, profesor, escritor, especializado en la historia contemporánea española, ¿vale? Este hombre ha colaborado en medios como Intereconomía, ¿vale? Es conocido... Uy, es que estoy contracturado. Es conocido por defender la visión crítica de la historia oficial sobre la guerra civil. Es decir, que la historia oficial no es oficial, pero no tiene por qué ser 100% verdad. Lo que no te han contado, ¿no? Muy bien. Y aborda temas polémicos desde una perspectiva más revisionista. O sea, es decir, hay que cuestionarse todo. Es decir, ¿cuántas veces he dicho es decir ya? Muchas. Vale. Es decir, cualquier cosa que os digan que esto es así y punto, lo siento, pero no. Salvo que seas mi hijo. Te callas y punto. Si lo estáis escuchando el día de mañana... Nuestros hijos, nuestros futuros hijos. Tendréis un porqué del por qué os tenéis que callar. Y ya está. Será suficiente. Bueno, te digo un poco por encima los temas y ahora entramos en lo que más o menos yo he visto. Vale. Hablan sobre qué pasó realmente en la guerra civil.
critica un poco, me refiero a Fernando, critica el relato oficial y destaca la violencia entre ambos bandos, había mucha violencia. Luego, fallos de la República, Franco y el golpe de Estado, historia, historiografía ideologizada. Estoy hoy, Que te lo pones estoy difícil hoy también, espeso, historiografía ¿vale? ideologizada. Y el uso político de la memoria, ¿vale? Introduzco un poco cada tema. Cosas importantes del podcast. Frases importantes que me calan y cosas que quiero transmitir y quiero que vayáis a verlo. Antiguamente la izquierda no es lo que era ahora. Igualmente que la derecha. O sea, lo que conocemos hoy en día como izquierda y derecha no era lo que había antiguamente, ¿vale? Franco no era falangista. De hecho, aquí lo tengo también. Era autoritario, pero no franquista. Falangista. No, fascista, perdón. No era fascista, era autoritario, ¿vale? Y la pregunta es, ¿por qué crees que todos le respetaban, tanto de izquierdas o derechas? A ver, porque Unos, la alternativa era la muerte. claro, unos por miedo Claro. y otros porque era un héroe de guerra. O sea, tú no puedes seguir a una persona por miedo. Tú sigues a una persona porque es una persona que comparte tus ideales y está por encima de tus valores y porque afianza todo lo que crees, porque es muy bueno en lo que hace, lo respetas. Pero porque lo demuestra, ¿no? Y lo demuestra, Lo claro. demuestra con actos. Entonces, lo trataban como héroe de guerra. Sus ascensos fueron por méritos en guerra. O sea, todos sus ascensos, o la mayoría, mejor dicho, dicen, fue por los méritos en guerra, ¿vale? Era el militar con más prestigio. O sea, es que no estamos hablando de cualquier persona, ¿vale? Pero te tengo que decir que bajo, o sea, la percepción que yo tengo o lo que yo recuerdo de la historia es que no empezó así. Empezó siendo un mierdecilla. Porque al principio, o sea, el hermano era el que se esperaba que llegara a ser vete a saber qué. A ver, igual que todos, empezamos igual que nosotros, estamos empezando en Sí, un no, podcast y desde somos luego, unos mierdecillas. desde luego, pero que... Somos unos mierdecillas. Sí, sí, total, pero que él era un miembro más de las fuerzas del Estado, no... No han hablado sobre eso ni he indagado, pero... No, pero, o sea, yo lo recuerdo... Claro, esto, en verdad, ¿Cuántos años viene... ya? No, hace poco, pero es que esto viene perfecto a lo que estás diciendo, porque mi concepto de lo que te acabo de decir es una serie que vi que se llama El tiempo entre costuras. ¿Ah? Y en El tiempo entre costuras, Sira se va a Tánger y allí es donde, o sea, se va porque empieza a haber conflicto en España, huye de España, Tánger es África. en el norte de África, Marruecos. Muy bien. Huye de España y allí es donde se empieza a escuchar hablar de Franco, pero no de él, no de Francisco Franco, sino de el hermano, que no me acuerdo cómo se llamaba. Es que hay una frase que creo recordar, y esto no lo tengo apuntado, pero me ha venido a la mente, que dice en el podcast que Franco decía que no sería nada sin África. Claro, Le debe mucho a África. sí. Y de hecho, creo que en el podcast anterior hablé del Sáhara y que Franco apoyaba mucho al Sáhara, Sí. la independencia del Sáhara. Es decir, era una persona que le debía mucho y tenía mucho en valor Sí. a África. Pues lo que te quería decir es que, claro, yo este concepto de Franco, el concepto más reciente que tengo de Franco, aparte de lo que siempre nos han contado y siempre hemos estudiado en los libros y tal, en esa serie, obviamente lo ponen de malo, pero claro, yo lo he aprendido a través de una serie española Dirigida subvencionada por ciertas personas, por ciertas empresas, por ciertas ideologías, que les interesa, que les un interesa relato. dirigir el relato. Muy bien. Ahí voy ahora, ¿vale? Doy 2 apuntes más y vamos al relato porque es lo más interesante de este podcast. Vale. Dice, el bando republicano tenía todas las de ganar. Es decir, no hubiera hecho nada Franco. Hubieran ganado la república. El problema es que lucharon contra ellos mismos. Hasta enero del 37 murieron 400 antifascistas. De la mano de ellos mismos. Entre ellos mismos. A partir
De ahí hubo 2 guerras civiles dentro de la misma guerra civil. Una en mayo del 37 en Barcelona y otra en marzo del 39 en Madrid. Y una curiosidad, formaron equipos especialistas en defenderse, en combatir los ataques que sus propios compañeros extremistas hacían contra ellos. O sea, antiguamente existía una fuerza de la derecha, por así decirlo. No me gustan los términos derecha e izquierda. De hecho, ellos lo dicen, pero bueno. Pero la izquierda luchaba entre ella. Había una envidia, una cosa que todos querían de todo y luchaban entre ellos. Y en la derecha había más cohesión. Pero yo creo que tiene que ver porque el concepto de izquierda, ¿vale? Si no queremos llamarle izquierda y derecha, pero ese lado más como progresista, siempre ha sido muy complejo. Y siempre tiene muchos matices. Entonces es normal que que no haya una unión, porque es que lo vemos en un montón de aspectos. Anarquistas, socialistas, comunistas, antifascistas, todos en el mismo gremio. Y eso estamos hablando de hace, bueno, no llega todavía, pero de hace 100 años. Pero es que a día de hoy tenemos un montón de conceptos distintos de feminismo, tenemos un montón de conceptos de socialismo. La frase típica de: no es el feminismo que tú hablas, no es el que yo lucho. Claro, joder, pues entonces ¿cuál es? Claro, pues ya está. Perfecto, pues entre ellas mismas se pegan también, o sea, es que es para flipar. Y bueno, y voy con lo último y ya cierro, ¿vale? Sí. Y cambiamos. Ley de memoria histórica, hablan sobre la ley de memoria histórica. Y esto es una bomba que me encanta y es: ¿cómo no pueden retroceder en el tiempo y cambiar lo que pasó? Porque se avergüenzan del pasado, en el presente crean esta ley para poder ganar en el papel, en el relato, ¿vale? Y el PSOE no tiene legitimidad para hacer la ley de memoria histórica porque es el que más tiene que callar. O sea, bombas, bombísimas. Y acaban, ¿vale?, diciendo una opinión, que esto creo que sí que es una opinión de él, ¿vale?, de Fernando Paz. Y es: ¿nunca te has preguntado, que esto ya ahora te lo hago a ti también, nunca te has preguntado por qué nuestros padres, eso a presente, ¿vale?, te dicen: estudia algo que valga la pena, estudia una ingeniería, estudia algo que puedas hacer algo y te puedas ganar la vida y ganes dinero? Eso te lo han dicho, ¿verdad? No estudies periodismo, no estudies filosofía, historia, eso eso para qué, ¿sabes? Es cierto que cuando dicen mi hijo es abogado, es como que se les llena la boca. Muy bien, muy bien. Algo práctico, ¿vale? Claro. Pues antiguamente también era así. Y su opinión de por qué el relato ha llegado al nivel que estamos ahora es porque antiguamente los zurdos, ¿vale?, los perroflas, estudiaban unas cosas que eran muy abstractas, que eran eso, filosofía, historia, tal, OIL, tal. Y entonces han conseguido labrar un relato que ha calado en la sociedad porque se han considerado los profesionales y las caras visibles de la ética y de todo lo moral, ¿sabes? Mientras que los más prácticos, la derecha, se han dedicado a construir el mundo donde viven esos perroflas, ¿sabes? Y cierro con una frase: la historia no se puede politizar. La historia es historia y se tiene que contar tal cual es. Pedazo de podcast. Tenéis que ir a verlo. Wow. Bestia. Joder. Y para primero, bomba y ya está. Yo la suelto y me voy. Bueno, pues nada.